buenas noches, esta es la silla rota y como siempre, muchas gracias por su compañía. En esta oportunidad nos acompañan el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y Emilio Álvarez y Casa, un muy acreditado defensor de derechos humanos durante muchos años, defensor del pueblo en la Ciudad de México durante un lapso muy interesante. Emilio, muchas gracias. Roberto, un gusto, buenas noches. El planteamiento que les quiero hacer esta noche es conversar sobre la recién aprobada Ley de Protección a Víctimas. Un tema que creo pone frente al rostro de la nación un drama muy importante donde seguramente decenas de miles de personas están viviendo una realidad que pocos conocemos. La realidad de ser, dicen ahora, los daños colaterales del fenómeno de violencia que hay en el país. ¿Cómo podríamos hacer un balance, Emilio, de esta realidad? Mira, el hecho que el Poder Legislativo haya aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados una Ley General de Víctimas es una demostración y es una muy positiva respuesta del Estado de un fenómeno que probablemente es de la mayor magnitud de impacto en la realidad o en el México actual. Un fenómeno que lamentablemente no se había podido atender o responder en los mejores términos, que no solo se explica por el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, sino con muchos movimientos sociales. Ahí está la marcha Iluminemos México, la marcha por la seguridad, o la guardería ABC, o las exigencias del Casino Royal, o de News Divine, o de tantos casos, que fueron poniendo en la mesa una demanda de respuesta del Estado en atención y protección a las víctimas. Diputado Pérez Cuevas, ¿qué implica esta ley? ¿Qué alcance va a tener esta ley específicamente? Yo tendría que decirte que lo primero es que es un gran avance y es un parteaguas, sí, pero que atiende en este momento consecuencias de una lucha que sin duda es necesaria, el combate a la delincuencia organizada. Tiene grandes avances porque finalmente hoy tenemos ya un mecanismo que tendrá una base de datos, un control detallado de quienes han tenido estas afectaciones, que es un tema muy doloroso. El tema de las víctimas tiene que ver primero por una pérdida humana, de familiares, de conocidos, de cercanos, que no solo trae una consecuencia en esa pérdida del dolor de haber un ser querido ser afectado, sino trae consecuencias familiares, trae consecuencias personales, trae incluso consecuencias sociales. Hoy esta ley trae la posibilidad de que de alguna manera se busquen los mecanismos para ayudar un poco a estas víctimas en este tránsito tan doloroso, de alguna manera en la protección, porque muchos de ellos han perdido su patrimonio, sí, muchos de ellos en el propio transcurso, a pesar de tener ese dolor tan grave, pues se han quedado en condiciones verdaderamente graves, algunos de ellos incluso todavía perseguidos por la delincuencia o afectados por estas circunstancias. Hay muchas cifras que se manejan en torno a esta realidad. Las más comunes hablan de 50,000 muertos en el país, tal vez 20,000 desaparecidos. Se ha llegado a hablar de 160,000 personas desplazadas por el fenómeno de la violencia. En el último año. Es parte de las cifras que quería ponerte en la mesa para preguntarte de qué dimensión estamos hablando, de cuántas personas estamos hablando, si hay una persona asesinada, estamos hablando de su familia completa, ¿qué caracteriza, digamos, la figura de víctima de la violencia? Mira, sin duda es un hecho muy positivo esta ley. También es un reflejo de una realidad dolorosa. Quisiéramos que no fuera necesario tener que hacer una ley de víctimas. Y el fenómeno de la lucha contra la delincuencia lo que vino a hacer es meter más presión a un sistema de justicia que ya estaba bastante débil. De manera que uno de los saldos es que cuando tienes una debilidad y le pones más presión, las debilidades acaban siendo mayores. Lo que significó entonces es que tienes víctimas de la delincuencia organizada o del delito mayor, pero también en ocasiones víctimas de la autoridad, en dos dimensiones. Bien por omisión, por esencialmente la altísima impunidad que existe en este país, o bien en algunos casos por complicidad. O sea, hemos tenido una innumerable relación de policías municipales, policías estatales y en algunos casos de servidores públicos federales que o por acción deliberada o por error terminan haciendo una afectación a la gente. Lo que hace la ley es articular los artículos 1, 17 y 20 constitucional, da una interpretación de los derechos de las víctimas, derecho de justicia, derecho a la reparación, derecho a la verdad, derecho al debido proceso, como lo establece la Constitución, y entonces combina, suma esta noción de víctimas del delito y víctimas del abuso de la autoridad. Es un espejo, toda proporción guardada, de la realidad mexicana respecto, por ejemplo, a lo que pasó en Colombia,
con una extraordinaria salvedad. Nos adelantamos 10 años. Eso es un fenómeno positivo respecto a lo que sucedió en Colombia. ¿Y por qué digo entonces que es una positiva respuesta a Estado? Porque si bien quedará pendiente el cumplimiento, y ese no es un tema menor, la ley en sí no necesariamente es eficiente y suficiente para su cumplimiento, se deriva de una política pública, sí da la condición para incidir en el proceso. Es decir, la implementación de la ley puede ayudar a resolver parte de los problemas que hoy estamos viviendo. La implementación de la ley, diputado, ¿cómo se va a expresar? Es decir, ¿qué tipo de personas pueden acogerse a esta ley? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Qué puertas toca a una persona que se asume víctima de la violencia, que asesinaron a un integrante de su familia o que está siendo motivo de acoso, de un clima de violencia? ¿Cómo procede esa persona? Bueno, ahora ha partido de una incertidumbre total, porque aun cuando hay algunos fondos en algunas dependencias, como la propia Procuraduría General de la República, realmente ha sido un calvario y un martirio, no encuentran ese eco. Lo que ahora la ley pretende es que se institucionalice de manera formal esto y entonces pueda haber ese seguimiento a cada uno de ellos. Pero no solo abordaremos en el tema del futuro, hoy ya tenemos una gran base de víctimas que le han dado seguimientos, por ejemplo, como el movimiento que ha dado un seguimiento a ellos, que ahora habrá que vincularlos a la autoridad. Y entonces de manera formal existirán esos recursos que ahora le corresponderá al propio gobierno implementar. Lo que pretendemos es que ahora se institucionalice en una forma mucho más concreta y directa en un instituto. Bajo esa circunstancia, yo hace un momento te decía que se avanza en un tema de consecuencia, pero tenemos que ir a las raíces y a las causas, porque si bien es cierto que es un gran avance, todavía se han quedado en el tintero algunos temas que de alguna manera tienen que obligar a las autoridades locales y federales a hacer su tarea. No está del todo resuelto, ayudamos de alguna manera, es un tema de avance. Decía el expresidente Gaviria de Colombia en algún momento, y yo coincido totalmente con Emilio, que nos hemos adelantado muchísimos años. Si el combate de la delincuencia no se hubiera dado en este momento, quizás estaríamos viviendo lo que vivió en su momento Colombia. Por fortuna, y creo que ojalá y nunca lleguemos, no hemos llegado a los jueces sin rostro, no hemos llegado a los esquemas verdaderamente de incluso del pago a niños o a sicarios jóvenes para ya directamente atentar contra la sociedad, contra policías o autoridades. Entonces, hoy lo que queremos es institucionalizar esta protección. Vamos, les quiero rogar un receso para retomar el tema de cómo podemos aprender de experiencias tan duras como las de Colombia. Sí, claro. Regresamos en un minuto con ustedes. Muchas gracias.